La libertad se construye conversando. No son los expertos de escritorio. Es usted que carga lo que la política prefiere ignorar. Aquí, las diferencias no dividen, construyen. Comienza ya. Sepamos ser libres. La campaña electoral, en el idioma que a usted le importa. Estamos en vivo a través de TD+2, Televisión Abierta Canal 7.2, Facebook, YouTube y Teletica Radio 91.5 FM. Muy buenas noches, que tengan una excelente semana. Estamos hoy lunes 24 de noviembre en un episodio más de Sepamos Ser Libres. El día de hoy vamos a conversar sobre masculinidad con el psicólogo Milton Rosales. Les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp habilitada para ustedes, el 6388-8343, 6388-8343. Y antes de conversar con don Milton, vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes del día de hoy. Un total de 25 ofertas se recibieron en la subasta del espectro radioeléctrico de radio y televisión, según lo informó este lunes la SUTEL mediante un comunicado de prensa. En el caso de la televisión se confirmó que solo se recibieron 4 solicitudes. En radio el proceso registró 17 ofertas para frecuencias FM a nivel nacional, 3 para frecuencias FM regionales y una solicitud para una frecuencia AM a nivel nacional. El presidente del Consejo de la SUTEL, el Consejo Directivo de la SUTEL, Federico Chacón, dio los balances iniciales de esta primera subasta del espectro radioeléctrico. Bajo este escenario preliminar, considerando la cantidad de oferentes y los precios bases de cada concurso, se estima una eventual recaudación superior a los 9.8 millones de dólares, es decir, unos 4.900 millones de colones aproximadamente, previo a la etapa de subasta. El total del monto recaudado de este concurso será trasladado al Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Y la cantidad de ofertas recibidas es mucho menor a aquellos empresarios que no participaron. Según la Cámara Nacional de Radiodifusión, ninguna de sus 58 emisoras afiliadas participó en la subasta. A esta decisión se sumaron la cadena de emisoras Columbia, que lo anunció este lunes, Radio Fides y varios canales de televisión que igualmente anunciaron que no van a participar del proceso. Y también sobre este tema, un recurso de amparo presentado este lunes busca que se revise la subasta del espectro radioeléctrico de radio y televisión, alegando que el proceso violenta derechos fundamentales. Boris Molina, candidato a la presidencia, alega que la subasta quebranta el derecho al debido proceso, el acceso a la información, la comunicación, la libertad de expresión y otras garantías esenciales para los usuarios de las frecuencias. En su recurso, Molina advirtió que si la Sala Constitucional no admite o no resuelve el recurso, también acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para obtener un criterio internacional sobre el tema. Casa Presidencial informó también este lunes que el presidente Rodrigo Chávez mantendrá una reunión con los representantes de estaciones de radio católicas y evangélicas el próximo viernes 28 de noviembre a las 3 de la tarde. A esto se suma que el diputado Fabricio Alvarado presentó ante la corriente legislativa un proyecto de ley que propone que el gobierno otorgue las frecuencias de radio y televisión a emisoras y medios de comunicación católicos y evangélicos sin pasar por un proceso de subasta. Actualmente en la Asamblea Legislativa también se discuten otros 2 proyectos de ley relacionados con el manejo y la asignación de frecuencias. Y en el campo internacional, Honduras espera y se prepara para las elecciones presidenciales del próximo domingo en medio de tensión y preocupación por un eventual fraude electoral. Los candidatos Salvador Nasrallah y Nasri Asfura han manifestado inquietud por un posible uso de las Fuerzas Armadas para favorecer a la candidata oficialista Rixi Moncada. Ante estas denuncias, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que observarán el proceso electoral del próximo 30 de noviembre para garantizar su transparencia. El ganador asumirá la presidencia el 27 de enero del 2026 en sustitución de la actual mandataria Xiomara Castro. Y ahora sí vamos a dar inicio a nuestra conversación de fondo con nuestro invitado, el psicólogo Milton Rosales. En Costa Rica estamos empezando a reconocer un problema que por años vimos y no nombramos.
Muchos hombres jóvenes están creciendo sin referentes, sin acompañamiento emocional y sin espacios para aprender a ser adultos de manera sana. No es un asunto de carácter ni de mala crianza, es una mezcla compleja de abandono, expectativas rígidas de la masculinidad, alta exposición a la violencia y en miles de casos problemas de adicción que los alejan de la casa y de sus responsabilidades. Las cifras ayudan a iluminar este vacío. Según la encuesta nacional de hogares del INEC, en el 2025, el 43.6% de los hogares del país están jefiados por mujeres, muchas de ellas sin un hombre como pareja. Esto no es una crítica a las mujeres, que han sostenido al país durante décadas, pero sí un síntoma del vacío masculino. Generaciones de hombres desconectados, ausentes o atrapados en dinámicas que no saben romper. Tampoco habla de familias incompletas, sino de un Estado, una sociedad y un sistema cultural que sigue sin saber acompañar el desarrollo emocional de los hombres desde la adolescencia. Así, en esa ausencia es donde prosperan la violencia, la soledad crónica, el consumo descontrolado de alcohol y drogas y el reclutamiento por parte del narcotráfico de jóvenes en diferentes partes del país. Ningún muchacho entra a una banda narco o a la delincuencia por convicción, entra porque ahí encuentra lo que afuera no tiene: validación, pertenencia, un sentido de propósito torcido pero claro. En psicología comunitaria se ha documentado que la falta de ritos de iniciación, de transición y de acompañamiento emocional aumenta la vulnerabilidad a ser reclutados por estructuras criminales. La antropología cultural también lo confirma. Sociedades sin ritos producen adolescentes que se quedan emocionalmente a medio camino. Hoy damos la bienvenida a don Milton Rosales, terapeuta y creador de espacios de contención emocional masculina. Su trabajo parte de una premisa simple y radical: ningún país puede resolver la crisis de violencia o delincuencia si no enfrenta de raíz la herida emocional de los hombres jóvenes. Esta conversación no es sobre culpa masculina, es sobre qué origina ese vacío, por qué faltan líderes positivos y por qué Costa Rica nunca desarrolló verdaderos ritos de paso para que ayuden a los muchachos a construir una identidad sin violencia. Don Milton, de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Antonio, muchísimas gracias por la gentileza de la confianza y de la invitación. No, muchas gracias a usted, don Víctor. Iniciemos con lo básico. Cuando usted habla de la herida masculina, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Esto es una fractura emocional, social, cultural o de todo un poco? Mira, es ese sufrimiento psicológico y emocional que tenemos los hombres por no llenar los estándares de la masculinidad hegemónica que se ha construido en el tiempo y que se supone tiene que ser el referente de cómo tenemos que ser y de cómo tenemos que actuar. Básicamente, la masculinidad hegemónica, el patriarcado, vino a decirnos que nosotros teníamos que saber todo, de todo, que teníamos que tener, y tener en abundancia y sobre todo tener más que el vecino, y poder más que cualquier otro, y llegar de primeros. Pero ese peso enorme de tener que saber, tener que poder y tener que tener, nadie en realidad lo puede procesar. Porque los seres humanos somos seres, decía Lacan, en falta. Siempre hay algo que está pendiente, siempre hay algo con lo que no podemos lidiar, siempre hay un conocimiento sobre el cual tenemos que aprender. Entonces, repito, ese sufrimiento emocional, psicológico que tenemos por el peso de la masculinidad hegemónica se traduce en una serie de comportamientos que son violentos para los demás y para nosotros mismos. En oportunidades desde ahí se puede explicar y con meridiana claridad el por qué los hombres vivimos menos que las mujeres, el por qué la población carcelaria es mayormente masculina, el por qué los accidentes de tránsito tienen por protagonista un varón, por qué es que nosotros somos los candidatos típicos al derrame o al infarto. Entonces, esta es una realidad en la que venimos un poco rezagados. ¿Es una fractura emocional? ¿Es la imposibilidad
de no gestionar esas emociones y que vamos acumulando y acumulando, porque ante ese peso que usted menciona de tener que poder, nadie la aguanta y de alguna forma tiene que canalizarla, ¿verdad? Y la masculinidad hegemónica ha planteado ciertos modelos o prototipos de cómo deberíamos ser los hombres ante ciertas circunstancias que muchas veces implican la gestión de las emociones. El hombre tiene que ser fuerte y tiene que estar demostrándolo en todo momento. Tiene que ser fuerte para soportar el trago. Y entonces vemos nuestro país con serios indicadores de alcoholismo. El hombre tiene que ser fuerte. No puede en un momento dado evadir un reto. Y entonces nos damos de manazos con cualquiera ante la más mínima provocación. El hombre además tiene que ser el que llega más largo, el que la tiene más grande, la autoestima o lo que sea. Pero vivimos en esa competencia cuando en realidad la vida, más que competir, se trata de colaborar. El hombre tiene que ser un mago, tiene que resolverlo todo y tiene que resolverlo siempre y tiene que resolverlo de cualquier manera. Y de la mejor manera. Y de la mejor manera. Y si pide ayuda, es que son mamitas. Entonces, cualquiera de las características que históricamente se han reconocido en la femineidad, en las feminidades, si son atribuidas al hombre, eso nos hace estar, como te decía, en déficit. Y hacemos ingentes esfuerzos para ocultar nuestra fragilidad y decir, mae, no sé, no puedo, no me da el maní, no sé por dónde llegar. No quiero. No quiero, no me da la gana. Entonces tenemos que ser de nuevo los que más botellas de cerveza vacía ponemos en la mesa, los que más conquistas tenemos. Y ahí es donde se dan situaciones dramáticas como las que vos anotabas muy bien al principio. ¿Y esto cómo se va construyendo? Esto obviamente es un proceso histórico, pero ¿cómo se va construyendo y a dónde se va construyendo? Mira, en el año 55, John Monnet acuñó la palabra género y con ello nos vino a explicar que hay una construcción que se hace de forma histórica y en el tiempo. La palabra género trajo una teoría en la que contribuyeron la filosofía, la psicología, las ciencias sociales y el feminismo. Y vinieron a decirnos, vea, desde que nosotros nacemos hay asignaciones culturales, asignaciones ideológicas que te dicen cómo es ser hombre y cómo es ser mujer. Esto, por supuesto, lo retoma el feminismo. Los hombres no participamos al principio porque estábamos muy ocupados discutiendo quién era el mejor jugador del mundo, si Messi o el bicho. Entonces, como estábamos ocupados en otras cosas, no participamos en la discusión. Aunque ya en el 60, 70, algunos hombres conscientes empiezan a decir, no, esto nos atañe, tiene que ver con nosotros. Podemos darle un mejor legado a nuestros hijos e hijas. Pero, ¿qué sucede? Que en principio, como era un movimiento típicamente feminista, tenía que serlo, fue muy descalificado, fue muy señalado y en algunos momentos radicalizado, pero con el tiempo se ha venido balanceando, culturizando. Lo que pasa es que en el proceso aparece este movimiento que no es científico, que no es de ninguna manera propositivo, que se ha llamado la ideología de género. Porque en el ámbito académico, en el ámbito universitario, en el ámbito de las ciencias sociales, jamás oirás hablar de ideología de género. La ideología de género fue una construcción político-religiosa de aquellos que temían que en un momento dado se vieran afectados sus prejuicios, sus beneficios
Entonces atacaron radicalmente todo lo que tenía que ver con diversidad, todo lo que tenía que ver con preparación para la afectividad y la sexualidad, y la verdad generaron alguna confusión. Dichosamente, con el paso del tiempo, se ha sido lo suficientemente paciente y perseverante, y hoy entendemos que la teoría de género es algo serio y formal, y que la ideología de género es una payasada política. ¿Cómo ve usted esa herida masculina en los jóvenes y en los adultos, pero principalmente en los jóvenes y niños en el país, según su experiencia clínica? Mira, no solo se ve en los jóvenes y en los niños, se ve en los adultos. Nosotros vemos a veces algunos adultos con un comportamiento tan neurótico, tan exótico, tan desafiante, tan narcisista, que nos decimos, es que este no es un problema típicamente de la niñez y de la juventud, es de la adultez. A veces tenemos buenos discursos y malos modelos, y este es un proceso en el que todos nos vemos involucrados. Yo te voy a decir una cosa, yo crecí en un ambiente totalmente transversalizado por el género. A mí desde chico se me enseñó a ser hombre y cometí una serie de torpezas de las cuales me avergüenzo hoy. Pero como Carl Jung decía, hasta que no se acepta la sombra, no deviene la iluminación. Y cuando nos vemos en el espejo de la historia y decimos, yo también la pasé, yo también cometí errores, pero elijo seguir en un proceso de transformación, porque lo que pasó no me define, lo que me define es los ajustes que hago yo en el camino. Hay una frase espectacular que leí en alguna parte que dice, es que madurar es convertirse en la persona que pudimos haber sido siempre. Y digo esto porque cuando vos, David Bowie, cuando hablas de estas cosas con la gente, en empresas, en comunidades, muchas personas se duelen y dicen, mae, qué montón de tiempo perdido, pero en realidad el futuro está hacia adelante. Y cuando uno se atreve a decir, asumo mi masculinidad, entre la diversidad de masculinidades, la asumo como algo que quiero dignificar y honrar, las posibilidades se expanden. ¿Qué patrones nos atraviesan a todos los hombres que nos hacen daño y que tal vez no podemos identificar, pero sí que nos carcomen y sabemos que nos carcomen? De nuevo, yo diría que van en función, y lo sintetizo, en función de tener saber y poder. En vivir compitiendo, cuando lo que a nosotros nos va a ayudar a la supervivencia no es competir, es colaborar. Es tener una apertura al pensamiento disidente, porque si solo nos rodeamos de los que piensan igual a mí, me voy a afirmar en mis errores. Yo necesito tener apertura, construir comunidad. Pero pasa por aquí, el hombre tiene que ser superhéroe, el hombre tiene que ser un mago, el hombre tiene que ser un atleta, el hombre tiene que ser fuerte, y todos estos paradigmas tan rígidos que tanto daño nos han hecho. Y usted hablaba ahora de diversidad de masculinidades, cuando hay niños pequeños o jóvenes que no son el atleta, que no son el primero, que no están interesados en pasarle por encima al otro, en competir. Ahí es donde hay un problema para esos varones y esos niños y esos adultos, ¿verdad? Es donde la sociedad de alguna u otra manera dice, aquí hay algo que no está funcionando bien. Es que esa es la maravilla que hemos comprendido hoy, ahí donde pusiste el punto. Mira, que hay una diversidad de masculinidades, que yo no me tengo que parecer a nadie, yo me tengo que parecer a mí mismo, a esta persona que he elegido ser a partir de aquello que yo considero valioso. Yo en un momento dado elijo lo que es valioso para mí.
¿Qué es lo que hemos denominado valores? Lo que pasa es que esta palabra también ha sido muy manoseada. ¿Qué es lo que yo elijo como valioso para mí? Es mi libertad hacerlo, y cuando elijo lo que es valioso para mí, entonces tengo acciones comprometidas con eso que he elegido, que es valioso para mí, y defino mi propia masculinidad. Que mi propia masculinidad puede estar matizada por asignaciones que históricamente se pensaban que eran típicamente femeninas. Entonces puedo dedicarme a la poesía, y entonces puedo dedicarme a la cocina, y entonces puedo dedicarme a la paternidad cercana y dedicarme al cuidado de la casa, y que mi esposa, que genera más recursos, se encargue de la manutención. ¿Por qué no? ¿Por qué diantres me tiene que decir otra persona a mí cómo yo tengo que vivir? Y no sentirme mal por hacerlo. Y no sentirme mal por eso. Pero el tema que tenemos hoy es que estamos en proceso. Estamos en proceso y seguimos teniendo ciertos referentes que se le ofrecen a los muchachos que a veces le cruzan los cables. Te doy un ejemplo. Bueno, aparece Bad Bunny, por mencionar a alguien. Y Bad Bunny usa enagua, y Bad Bunny usa cartera, y Bad Bunny usa aretes. Entonces decimos, sí, ya podemos ser como Bad Bunny, pero ahí no es donde está la clave. Porque si Bad Bunny sigue cantando las estupideces que canta en oportunidades, de cuando en cuando lo matiza con un barniz ahí de sensatez, entonces el chico oye aquello y dice, yo puedo usar enagua, y yo puedo usar falda, y puedo usar arete, pero tengo que seguir definiéndome en términos de cuántas me paso por las armas. Y esa es la incongruencia en la que nosotros vivimos. Porque de nuevo, masculinidad no tiene que ver con qué me pongo, con qué me quito. Con si ando tatuaje, si ando arete, si ando camisa rosada. Rosado, claro. No, vestite como te dé la gana. Pero hombre, conectate. Tener un compromiso ético con tu tiempo, con tu cultura, y acordate que para sobrevivir tenemos que volver a cuestiones muy prácticas. Amar a tu prójimo como a ti mismo, valorar al que piensa distinto. Pero hoy en día la masculinidad hegemónica parece que goza de buena salud. Porque cuando vos haces un paneo en el liderazgo, de ahí te encontrás aquí en el norte un señor que está de atar. El presidente de este país grande que limita con México para que no me quiten la visa, está de que sea internado, institucionalizado. Claro. Allá en el otro extremo, en Argentina, hay otro que está parecido. Y no quiero seguir citando los Putin, que algunos me dicen que es Putin, yo creo que es más Putin que otra cosa, pero es gente que vos decís, ¿cómo este orate llegó a ocupar esa posición de liderazgo? Bueno, porque yo te voy a decir que la masculinidad hegemónica sigue gozando de buena salud. Hay gente que se resiste a cambiar, hay gente que se resiste a transformarse, hay gente que se resiste a dejar la idea ilusoria de tener, de saber y poder más que los demás. Y ahí es donde tenemos muchos de los problemas con los que nos enfrentamos actualmente. Vamos a regresar a este tema del liderazgo desde la masculinidad hegemónica, porque me parece muy importante. Y usted hablaba de que, bueno, llega un momento en la vida donde uno escoge los valores, pero también esos valores se van construyendo a lo largo, ¿verdad?, de nuestra niñez, de lo que vemos en nuestras casas, de a quienes admiramos, de la gente con la que convivimos, de ese sentido de comunidad. Y se habla mucho en psicología de los ritos de iniciación también, ¿verdad? Ciertas costumbres o ciertos ritos que nos ayudan a construir ese bagaje o ese equipaje de valores. ¿Qué es un rito de iniciación? Tal vez empecemos por ahí porque muchos no, incluido yo, no lo tengo tan claro. Sears, Erikson, Piaget hablan de fases, etapas, estadios. Son esos momentos psicofisiológicos
en los que dejamos de una etapa para pasar a otra. Ya no somos bebé, ahora somos un niño. Ya no somos un niño, ahora somos un prepúber. Ya no somos un prepúber, ahora somos un púber. Ya no somos púber, ahora somos un adolescente. Y ahí seguimos, después somos un joven adulto, un envejeciente, etcétera, etcétera. Pero cada momento de esos demanda del ser humano, implica que nosotros hagamos ajustes en nuestro comportamiento. Y generalmente esos ajustes son ajustes referenciados por la conducta de nuestros adultos significativos. Yo quiero parecerme a papá. Yo quiero ser como tío Beto. Pero en el caso de los hombres hemos brillado por nuestra ausencia en los hogares. Vos señalabas ahora una estadística y decías que el 43% de los hogares son monoparentales. Eso es un eufemismo. No son monomarentales, son monomarentales, porque es la mujer la que está enfrentando con hidalguía el echar para adelante esa casa. El hombre se borró. De hecho, hay una fundación que se llama Paloma Voladora que anda buscando que se responsabilice el que engendró. Entonces, esos chicos que necesitan un referente en su rito de pasaje, un referente de masculinidad sana, un referente de masculinidad equilibrada, no lo encuentran, no tienen para dónde volver a ver. Y aparece en la escena de nuevo un alguien que tiene el carro que a mí me gusta. Que me da la atención, que me contesta las preguntas que no me puede contestar mi mamá, por ejemplo. Que apantalla con su conducta grandilocuente y narcisista. Y entonces yo digo, esto es maje, este es. Claro. Y lo sigo de muchas maneras. Lo sigo porque me afilio con su pandilla, con su mara, con su ganga, o me afilio, le pongo el dedo y voto por él. Es que aquí hay mucha tela que cortar. O se perpetúan conocimientos errados, ¿verdad? Valores complicados, confusión. Entonces, ¿qué pierde un adolescente? Cuando en ese rito que, como usted decía, a veces está marcado por momentos fisiológicos, cambios en mi cuerpo, y inmediatamente ahí debo buscar también un referente que me explique esos cambios, con quien pueda compartir eso. ¿Qué pasa cuando paso a la adultez sin el acompañamiento de ese tipo de referentes? Mira, pasa lo que nos ha pasado a muchos en un momento dado. Empezamos a tener un comportamiento niñoide. Vos te encontrás muchos adultos que vos lo ves y dices, sí, tiene 37 años, tiene 48, tiene 52, pero este señor tiene un comportamiento niñoide. Se le van los fuses y hace un berrinche. Cuando no le dan la razón, lo que hace es agredir y descalificar. ¿Qué es eso? Es alguien que en su momento no tuvo ese rito de pasaje para entender que la adultez no tiene que ver con cuántos años dice la cédula que tenés. Tiene que ver con una serie de comportamientos y conductas que te ayudan a vivir en sociedad de una manera respetuosa, de una manera solidaria, de una manera comprometida, de una manera tolerante, que esta palabra se vuelve importante, porque si llegamos a comprender que no hay masculinidad hegemónica, sino hay masculinidades, podemos entonces respetar la fragilidad y la fortaleza. Claro. Podemos respetar la ternura, podemos respetar una serie de cosas que antes no estaban escaneadas en el ideal de masculinidad. Y también más que respetar, valorarla, apreciarla y abrazar esas emociones, uno como varón, como hombre, abrazar estas emociones. Y que a veces puede sentirse incómodo porque justamente la sociedad no lo invita a uno a encontrarse con esas emociones, sino más bien como a apagarlas.
¿Qué pasa en estos casos? Ahora hablaba usted de los hogares monomaternales, digamos, ¿verdad? Que son jefiados por mujeres. Hay dos tipos, diría yo, que son aquellos donde está la madre sola, ¿verdad? Que no tiene su compañero, su esposo o compañero sentimental, y los hijos varones no tienen un referente. ¿Qué tan importante es la figura de un mentor, por ejemplo? ¿Y cómo escoger un mentor cuando no tengo a papá en casa? Cuando no lo tengo físicamente, porque también vamos a hablar de los simbolismos y de la ausencia simbólica, que es cuando papá está ahí pero no está. Pero hablemos primero de estos casos donde como adolescente o como niño no tengo a papá en casa y cuándo, o qué tan importante es la figura de mentor en esto. Mira, papá me dio lo que tenía porque no me podía dar lo que no tenía. Yo mismo con mis hijos le di lo que tenía, no le podía dar lo que no tenía. Y este proceso de comprender la masculinidad ha tomado tiempo. Pero en mi vida hubo personas que hicieron una diferencia. Yo tuve un profesor de matemáticas en el Liceo Nocturno de Desamparados, del cual me gradué, el doctor Moisés Befeller, de grata memoria. Para mí, Moisés Befeller modeló lo que era una masculinidad sana. Tuve otros mentores, personas que aparecieron en la vida y yo me dije, parecido a él quiero ser yo. El doctor Luis Manuel Areas Prieto, un pariente de mi primera esposa. Un hombre espectacular, extraordinario, gente de bien. Porque sí te quiero decir algo. Yo creo que hay más gente buena que de la otra. Lo que pasa es que esta gente que tiene mucho por resolver es muy vociferante, es muy visible. Los otros a veces se preocupan con vivir sus vidas y afectar su círculo de influencia. Pero yo creo que, como cantaba Mercedes Sosa, no todo está perdido. Hay gente que está poniendo su corazón y lo están poniendo en diferentes ámbitos y en diferentes escenarios. Te doy un ejemplo concreto. Aquí en Costa Rica están los grupos WEM. Los grupos WEM hacen un esfuerzo sostenido desde hace décadas por construir masculinidades sanas en ámbitos donde mucha gente no se mete. Y han estado ahí poniendo un granito de arena un día sí y otro también, con ingentes esfuerzos. Hombre, eso es digno de reconocimiento. Claro. Y encontrar gente buena que está siendo referente sano de masculinidad en los colegios, en las escuelas, en las iglesias, en las asociaciones de desarrollo comunal, y bien por todos esos varones que están esforzándose por dar lo mejor que pueden. ¿Qué le podemos decir a las mamás que no tienen a su compañero y que tienen hijos varones y probablemente esto sea una fuente de angustia, ¿verdad? ¿Cómo mi hijo se va a hacer un hombrecito, ya está siendo adolescente? ¿A dónde o cómo pueden ellas ayudar a construir una de muchas masculinidades o todas las masculinidades que tengan que construir con sus hijos? Mira, no pretenda jugar los dos roles. No pretenda ser mamá y ser papá. Sea mamá. Y recuerde que los seres humanos tenemos dos necesidades básicas: amor y límites. Cuando nos dan mucho amor y no nos dan límites, nos volvemos caprichosos, mimados. Creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. No nos alcahueten. Cuando nos ponen límites y son muy rígidos, muy categóricos, pero no nos dan cariño, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber rebeldía. Nosotros necesitamos dosis lo más equilibradas posibles de amor y disciplina. Ahí es donde se desarrolla el alto sentido de valor propio. Entonces, mamá, usted se le está jugando sola. Recuerde eso, de amor, de disciplina, haga lo que pueda, nadie está obligado a lo imposible, pero a partir de los 10 años empiece a transferirle a ese chico la responsabilidad y hágale saber
que las decisiones que tome las va a tener que encajar. Hágale saber que si él mete la pata, eso no va a ser un problema suyo. Claro. No es que usted se va a morir, no, es él el que se va a morir. Y sobre todo, algo en lo que a mí me gusta insistir, tenga fe. Crea que al final todo se acomoda, todo se resuelve. Yo creo muchísimo en aquella enseñanza del joven maestro que dijo, cada día tiene su propio afán. Mira, yo hoy lo que puedo resolver es el lunes. Claro. El domingo ya pasó y el martes no ha llegado. Entonces, yo voy a estar enfocado en este día, dando mi mejor esfuerzo, tratando de hacer lo mejor posible. Y no voy a llenar de culpa por lo que pasó, ni de ansiedad por lo que pueda venir. Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y una mamá que juega bien el papel materno es una mujer que es consciente de sus necesidades y de su autocuidado. Y a esas mujeres heroicas, que las hay por todo lado, ojalá cuando uno de nosotros, un varón que piense estas cosas, se da cuenta que está criando sola, maje, séale referente de masculinidad, salude ese huililla, invítelo cuando usted vaya con los suyos a mejenguear, paternice los que no tienen pater, si ese es el caso. Porque yo te voy a decir una cosa, alrededor nuestros hay muchos chiquillos y muchas chiquillas que necesitan un referente, como tuve yo al doctor Befeller o al doctor Arias Prieto. Bueno, y también esto aplica de alguna manera para los papás. Claro. No solo para las mamás, ¿verdad? Por supuesto. Los papás que tienen que criar a sus hijos varones solos, porque también los hay, pero también esto del papá que está ahí, pero está ausente. ¿Verdad? ¿Cuál es el impacto de esa ausencia en un niño? Mira, todo impacta. Lo que no tenemos claro es cómo. No. Y saltar a conclusiones simplistas. Si el niño no tiene padre, entonces el día de mañana... Yo conozco muchos chicos que crecieron sin una figura paterna cercana y son hombres de bien. Y conozco muchos chicos y chicas que tuvieron un papá omnipresente, omnisciente y omnipotente, que en realidad mejor no hubiera estado. Me explico, entonces yo no creo en la generalización, creo más bien en el caso por caso. Y en el cómo es la relación más que... Claro. Eso es muy importante, según lo que le entiendo. Entonces, la herida esta del papá ausente, del padre ausente, no empuja, diría usted, a que jóvenes hoy se relacionen con figuras, como también mencionaba, autoritarias o de poder o figuras públicas que tengan una masculinidad hegemónica y una agresividad como forma de decir yo soy el macho, yo soy el varón del lugar. Mire, te voy a contar algo personal. Yo crecí en 15 lugares diferentes. Vivimos en 15 casas distintas. Vivimos en barrios, en zonas urbano-marginales peligrosísimas, con vecinos que no terminaron bien y con vecinos que terminaron muy bien. Conozco gente que tuvo un papá que era un delincuente y él tomó una decisión, yo nunca voy a ser como mi tata. Y conozco personas que tuvieron un papá que era una persona digna y terminaron delinquiendo. Lo que determina la persona que yo puedo llegar a ser son mis decisiones y mis acciones comprometidas con mis valores. Es muy peligroso el determinismo, sumamente peligroso. Hoy sabemos, hablamos de resiliencia, pero Tapsen, un psicólogo, propone que no solo hay que hablar de resiliencia, que hay algo más, que es la antifragilidad. Y la antifragilidad remite a personas que a partir de los golpes se vuelven más fuertes, más dignas, más comprometidas. Así que yo creo que si empezamos a contar nuestras historias,
de ahí nos vamos a deshidratar en lágrimas. Pero el punto no es lo que viví, es en quién elijo, en quién decido convertirme. Y en qué esos dolores me ayudaron a convertirme. Eso Exactamente. es muy importante. Y usted también hablaba de la fe un poco cuando le daba consejo a las mamás ante mi pregunta. Es no perder la fe en lo que uno crea, pero en que las cosas van a estar mejor y pueden estar mejor, pero parten, según le entiendo, de una decisión personal. ¿Cómo hacemos cuando, bueno, ya uno cuando está más grande es más fácil tomar esas decisiones, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños o los jóvenes que están en un proceso de formación todavía? ¿Cómo ayudarlos a tomar una buena decisión? Al final no es obligarlos, pero cómo ayudarlos a que puedan tomar una buena decisión. Mira, yo creo que en mucho desde la escucha, desde la cercanía, desde la empatía, desde el respeto, desde la tolerancia, desde la fe, como vos decías, y no solo la fe en que estamos en buenas manos, sino la fe en uno mismo y en la humanidad. Nosotros, si algo no podemos perder en este momento que estamos viviendo, es la fe. No podemos perder la fe en el otro, en la otra. No podemos perder la fe en lo que podemos hacer si logramos aglutinar esfuerzos. No podemos perder la fe en el Dios de nuestro entendimiento. No podemos perder la fe en la humanidad, porque es, creo, lo que nos va a sostener en momentos muy oscuros en que hay mucha confusión. Y no podemos pretender que solo podemos tener fe en las cosas que vemos, en las cosas que son concretas, que hay otros procesos, como usted decía, o vivencias que sí, nos dolieron y nos marcaron, pero también nos demostraron que se puede seguir adelante con fe y con fuerza. Yo tiendo a creer... Esto de la antifragilidad me gustó mucho, sí, que me parece importante y no es convertirse uno y autoflagelarse ni en una víctima, pero sí hay los golpes que nos llevamos, ¿verdad? Nos van moldeando y nos van ayudando a descubrir nuestras propias fortalezas que muchas veces no sabíamos que teníamos hasta que nos enfrentamos a esas situaciones dolorosas o duras. A veces lo peor que nos pasa es lo mejor que nos sucede. Esto los economistas le llamaron costo-beneficio. Yo conozco gente que ha dicho, yo jamás voy a seguir el ejemplo de mi papá. Y terminaron cambiando la historia de toda su familia. Yo nunca voy a ser como los hombres de mi casa, nunca. Y cambiaron toda la historia. Y de aquello tan apenumbrado, tan tenebroso que le sucedió, surgió la posibilidad de una nueva historia. Yo estoy siendo protagonista de este aquí, de este ahora y de este ya. Y yo puedo replicar la historia o simple y sencillamente cambiarla. Te doy un ejemplo cercano. Yo tuve tíos maravillosos. La mayor parte de ellos murieron por condiciones de salud asociadas al alcoholismo. La mayor parte de ellos. Mi generación, que también aprendimos a beber, creo que aprendimos con los años, las canas y los golpes, el valor de la moderación, que es un valor fundamental en todo. Y vieras qué interesante, la generación subsiguiente, nuestros sobrinos, nuestros hijos, en su mayoría son abstemios. Ya retoman, sí. Ve qué interesante, nuestra generación hizo un cambio y los demás lo pulieron y los perfeccionaron. Esto no va a aplicar en todos los casos. Hay algunos casos en que salen peor que el tata, ¿verdad? Pero yo lo que quiero insistir es en la responsabilidad personal. Claro. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida, claro, hoy? Mi destino no está determinado. Y yo no tengo por qué quedar atrapado en ese discurso de la masculinidad hegemónica que me dice cómo tengo que vivir, cómo tengo que sentir, cómo tengo que pensar. Cómo tengo que cuidar a mis hijos, cómo tengo que expresarles afecto o no. Yo elijo, yo decido, yo prefiero a partir de lo que considero valioso. Y esto que usted acaba de decir me parece importante. A veces convivimos, tenemos
familiares o gente cercana que es maravillosa, pero como todos tiene sus debilidades, y aprender de las debilidades de los otros para uno tener una mejor vida o intentar un mejor camino es válido también, sin desacreditar por completo lo que esa otra persona tiene de maravilloso, ¿verdad? Y de bonito. Eso es lo bonito de las familias, ¿verdad? Que ahí hay gente de la que se puede aprender por identificación o por oposición. Lo que nosotros tenemos, creo yo, que hacer es darnos la oportunidad de pensar por cabeza propia. Yo estoy siendo protagonista de mi vida y elijo cómo quiero vivirla. Pero tenemos que tener claro que hay un entorno que presiona para que yo actúe, yo me comporte de una manera en particular. Y en estos tiempos ese entorno está presionando para que actuemos de manera violenta. Hablemos de eso. Jóvenes y adultos que encuentran referentes en liderazgos reactivos, agresivos. Usted mencionaba a Trump. Bueno, yo le estoy poniendo nombre, le puso nombre. pero porque ciertos liderazgos como Trump o como Milei resultan tan atractivos para algunos jóvenes y hombres ya adultos. Y es porque no se han visto esa herida, no han querido confrontarla, porque eso también conlleva un gran peso y un gran dolor para uno como varón. Mira, yo creo, y esta es una propuesta, que a todos los candidatos a la presidencia de cualquier país se le debería hacer un estudio psicológico para ver si esa persona está en condiciones psicoemocionales de poder liderar un país. Porque de verdad, no sé, vos a veces ves las discusiones del Parlamento español, para no hablar de otros parlamentos, y vos decís, este carajo está fregado. Este otro debería estar institucionalizado. Este necesita pastillas urgente. Y ves personas también que llaman a la coherencia, al equilibrio, al balance, a la justicia. Pero como eso no se ha definido, no se ha institucionalizado el examen psicológico previo a presentar la candidatura, yo creo que tenemos que ser responsables a la hora de ver a quién le ponemos el dedo, que por cierto estamos a las puertas de ello. Sin duda. Muchos hombres, yo no estaba hablando mucho de jóvenes, porque están en esa etapa de formación, pero en realidad nunca dejamos de estar en la etapa de formación, y sobre todo cuando hablamos de masculinidad. Encuentran en el narcotráfico o en grupos violentos un sentido de pertenencia, que también es importante este concepto. ¿Cómo operan esos mecanismos? Usted hablaba de modular ahora, de atracción emocional, de modular nuestras emociones, y qué vacíos están llenando estos grupos o estas personas al adherirse y al identificarse con estos grupos. Mira, o estos comportamientos. A ver, yo vivo en una zona peligrosa, una zona urbano marginal, un lugar muy carenciado. Todo el día me dicen que la vida es dura, que la vida es complicada, y de repente aparece el vecino con un carrazo. Y ese chavalo no estudió, y ese chavalo, que yo sepa, no tiene un trabajo conocido. Y yo empiezo a hacer números. A lo mejor si yo me meto en el negocio en el que él está metido, en el corto plazo, puedo andar la ropa que él anda, puedo montarme en un chuzo como el que él se montó, puedo andar haciendo alarde, y yo no tengo claro cuál es mi futuro, cuál es mi destino, y en la casa me critican, me señalan, me juzgan, me rechazan. Me piden que tenga, que genere, ¿Qué hago? Nosotros tenemos una deuda enorme con nuestros chicos y chicas. Es que nuestro país tiene 3 grandes crisis y lo sabemos: seguridad, salud y educación. Y tuvimos una regresión enorme en los 3 campos. Y en los 3 campos están involucrados nuestros muchachos. Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para defender el futuro de nuestro país.
A ver, ve algunas decisiones que cuesta entenderlas. Si había logrado el tema de las guías de afectividad y sexualidad, pero por el tema de sexualidad nos olvidamos de afectividad. Y en un higadazo, de golpe y porrazo, tuvimos una regresión de un montón de años. ¿Cuándo recuperamos eso? Fue una generación de chicos que pasaron varios años sin eso. Pero había un discurso, a mis hijos los educo yo. Sí, maje, ¿y a vos quién te educa? ¿A vos quién te educó? Porque vos encontrás que esa gente que habla que a mis hijos los educo yo, son gente muy reactiva. Son gente que de verdad no tiene categorías para poder acompañar a un muchacho o una muchacha. Entonces, queda mucho por hacer, queda mucha tela por cortar, pero si algo no podemos perder es la esperanza y el compromiso. Ni reforzar estos modelos de liderazgo agresivo, violento, que no escucha al otro, que no respeta, que hace bullying del contrincante. Eso no se puede admitir, porque si no, somos nosotros mismos y nuestras hermanas, nuestras vecinas, nuestras amigas, las que van a sufrir las consecuencias de eso, ¿verdad? Tengamos diferencias, discrepemos, porque yo de quien aprendo es de quien piensa distinto. Pero de eso, a diferir y discrepar, a insultar, a agredir, a burlarse, a maltratar. Sí, somos un pueblo que disfruta mucho el lenguaje coloquial. No nos gusta andar con muchas varas, pero eso es una cosa. Y otra cosa es la agresión, es la violencia rampante. No lo podemos admitir. Tenemos que regresar al modelo que nos hizo ser el país que somos. Un país de verdad, donde discutimos y a través de la historia ha habido confrontación. Y donde los varones también podemos discutir sí, sin terminar de golpes, sin terminar insultándonos y tener una conversación sensata. Los golpes y el insulto aparecen cuando a la gente se le agotan los argumentos. Alguien decía eso, y retomando algo que usted dijo al inicio, que cuando uno ve a un adulto reaccionar de cierta manera, es como, recuerde que lo que está viendo a ese adulto de 8 años o de 7 años, cuando hace un berrinche, cuando no puede gestionar su ira, su frustración. No quiere decir esto que uno lo va a justificar, pero entonces también dimensionar que es una persona que no ha madurado emocionalmente. Y todos tenemos un proceso, me imagino, y lo importante es como reconocer eso. ¿Cómo hacemos para que no nos cueste tanto? ¿Qué hay que hacer? Mira, asumirse en falta. De nuevo Lacan. Aceptar que yo no lo sé todo de todo. Que soy una persona que puedo vulnerabilizarme, dejarme permear sin que eso hable mal de mí. Es una maravilla cuando alguien aparece y te dice, mira, eso no es así. Porque te vas a dar te va a ampliar la perspectiva. Pero si yo solo me rodeo de mis afines, ¿qué va a suceder? Me voy a afirmar en mis errores. Yo necesito la voz disidente que venga y me diga, estás equivocado. ¡Qué maravilla! Ahora puedo ver otro ángulo de la cosa. Cuando todos pensamos igual, de verdad puede ser que no estemos pensando. Y cuando la masculinidad o la feminidad toda es igual, también hay un problema, es una mala señal. Sí. El concepto de masculinidad frágil se ha usado como muy a la ligera, me parece. Desde la clínica, ¿qué significa realmente esto de masculinidad frágil? ¿Es una de las tantas masculinidades? ¿Y cómo se expresa en jóvenes entre los 18 y los 35 años? Mira, la masculinidad frágil, a mí me gustaría pensarlo como aquella persona otra vez que teniendo un modelo muy rígido de masculinidad hegemónica, cree que tiene que llenar todos los estándares que se le demandan. Y reitero que tiene que saberlo todo, que tiene que poderlo todo y que tiene que tenerlo todo. Y entonces, comprometido con esa fantasía,
tengo que tener saber y poder, me veo en la realidad de lo que soy, una persona en proceso, y entonces lo que hago es aparentarlo, fingirlo, dramatizarlo, pero con un alto costo emocional y psicológico que me va a hacer pagar consecuencias en la salud, en la calidad de vida. Nadie lo puede todo, nadie lo sabe todo, nadie lo puede tener todo. ¿Cómo ha afectado a la vida colectiva que generaciones crecieran y creciéramos sin herramientas para manejar la frustración, el enojo o el rechazo? ¿Qué síntomas culturales estamos viendo de eso? Veámoslo en estadísticas. En el 2024 hubo 21 femicidios, 27 femicidios. En el 2025, agosto, habían 16, en un país de 4 millones de habitantes. Ya vamos por los 33. Ya vamos por los 33. En España hay 39, con un país que tiene 50 millones de habitantes. Algo quiere decir eso. Ahora, yo quiero señalar que el problema de las masculinidades frágiles no es un problema típicamente costarricense. Nosotros vemos que otras naciones muy desarrolladas, que son ejemplos de ética en una serie de aspectos, tienen problemas de masculinidades frágiles. Japón. O sea, un sentido ético, pero hay cuestiones ahí. El problema es que ojalá nosotros no caigamos en una suerte de talibanismo, un contubernio socio-religioso, donde otra vez tengamos una regresión y volvamos a imponer criterios y dogmas de género que están superados desde la teoría de género. Y que más bien van a multiplicar estos problemas y no los van a multiplicar. ¿Qué ha fallado en la educación emocional de los hombres? ¿Usted cree que se han satanizado algunos comportamientos masculinos necesarios, dejando a los jóvenes sin modelos sanos de fuerza, de liderazgo y de manejo de límites? Primero que todo, yo tengo que tener algún conocimiento de mí mismo. Yo no puedo rascarme si no sé dónde me pica. Tengo que tener claro cuándo y en qué se me van los fuses. Tengo que tener autoconocimiento. ¿Qué es lo que siento cuando me molesto, cuando me frustro, cuando me enojo? Para poder desarrollar posteriormente alguna autorregulación. Primero el autoconocimiento, después el autocontrol. Y entonces, a partir de ese autoconocimiento y ese autocontrol, esa autogestión, autorregulación, yo voy a tener una mejor administración emocional. Porque si no lo logro, voy a funcionar en términos muy primitivos, ataque o huida, que es como parece que estamos funcionando típicamente. Atacamos o huimos, atacamos o huimos. No, eso está muy trascendido, Freud. Nosotros a lo que tenemos que llegar es a usar la corteza prefrontal y hablar, conversar, dialogar, argumentar, discutir, proponer, sugerir. Porque ahí es donde vamos a construir empatía y relaciones interpersonales sanas. Esto no lo descubrí yo. Esto lo propuso Daniel Goleman en un librito que se llamaba Inteligencia Emocional, que tiene 30 años de estar dando vuelta por ahí, que es de obligada lectura, pero donde nos recuerda que las emociones no pueden administrarnos. Somos nosotros los llamados a administrarlas a ellas. Eso es masculinidad sana. Muy importante. Para los padres presentes pero emocionalmente torpes, los varones que son padres, ¿cómo se construye una relación más sana? ¿Por dónde empieza uno? Paternizando
el niño que yo fui, aceptando que yo tuve déficit, que yo cometí errores, que yo metí la pata, que yo no siempre fui la persona que pude haber sido, y entendiendo que eso está bien, pero haciendo algo en pos de quién elijo ser. De nuevo David Bowie, madurar, crecer, envejecer, trata de esforzarse por ser quien quizás siempre debía haber sido. Todo un proceso, una tarea muy desafiante. Sí, se vale querer una gran empresa, construir un gran proyecto, tener toda la plata del mundo, pero creo que el proyecto más hermoso y maravilloso es trabajar en ser el yo que yo he elegido ser. Don Milton Rosales, psicólogo, muchísimas gracias por su conocimiento. Amado. Sepamos ser libres los hombres y quitarnos esos pesos tan duros y grandes que a veces nos imponen. Esa es la gran enseñanza. Le agradezco de verdad. Gracias por la por invitación. todo lo que pudimos conversar el Muy día de amable. hoy y volveremos a hablar de esto. Gracias, y a ustedes también, que tengan muy buenas noches. Mañana es el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Justamente vamos a hablar sobre el último informe y el estudio sobre femicidios en Costa Rica. Los esperamos y las esperamos mañana a las 8 de la noche. Que tengan muy buenas noches. Finaliza Sepamos Ser Libres. Les invitamos a ser parte de nuestra conversación de lunes a viernes a las 8 de la noche. Puede vernos y escucharnos por TD+2, Televisión Abierta, Canal 7.2, Facebook y YouTube, Teletica Radio 91.5 FM. La campaña electoral en el idioma que a usted le importa.